López Dóriga. Periodismo de experiencia, el análisis, las primicias, entrevistas con los protagonistas de la noticia. Joaquín López Dóriga, haciendo la diferencia en información. Muy buenas tardes, tenga usted muy buenas tardes. Es la 1:30 en punto, pero en punto en el tiempo del centro de México. Y yo soy Mario Ávila, transmitiendo en el espacio de Joaquín López Dóriga para toda la República Mexicana, toda a través de 95 estaciones de radio y en los Estados Unidos, Gina. En California, Arizona, Texas, Nueva York, Illinois, Georgia, Utah, Kansas, Oklahoma, en Carolina del Norte y del Sur, Tennessee, Oregon, Colorado y Florida. Y bueno, pues estamos también a través de la gran señal de Telefórmula para todo el país, por el 121 de Easy, 157 de Sky, el 354 del sistema Dish y el 153 de Megacable. ¿Y allá, Gina? En Estados Unidos, a través de las cadenas Xfinity Latino y Latino View. Les recuerdo que estamos transmitiendo también en TikTok, la cuenta es radio-fórmula. Radio-fórmula en TikTok para que pueda escuchar esta emisión en vivo a través de esa plataforma y claro está a través de radioformula.mx. Muy buenas tardes a Gina Trejo Briceño. ¿Y qué día es hoy, Gina? ¡Hoy es viernes, chiquito! Bueno, pues esto es algo de lo más importante que estará escuchando y leyendo usted en las próximas horas y seguramente por la naturaleza de la información en las primeras horas del día de mañana. El presidente de la República dijo hoy que se acabó la figura del tapado. Bueno, ya se había terminado, pero hoy digamos que lo reitera y revela una lista de los posibles candidatos, misma que está encabezada por Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard. En las ausencias, porque luego acuérdense que en esto importa más los que no están que los que sí, y en este sentido me refiero a Ricardo Monreal, quien apenas ayer había denunciado esta campaña en contra de los diputados de oposición que votaron pues en el rechazo a la reforma eléctrica. Pero bueno, pues ahí está la lista, los que están y como le digo, los que no están. En esto, el presidente llamó a no tenerle miedo a la polarización. Vaya, pues ¿no? Esta polarización que existe en México y pidió a la ciudadanía, a su pueblo bueno, así lo dijo, que no haya agresiones en contra de estos legisladores, a quienes llamó traidores e inconscientes. Y bueno, pues declaración o posición que ha sido secundada por muchos de sus correligionarios, y ahora decir que pues nada, que tranquilos en contra de ellos, pues el daño ya se hizo. Por cierto, hoy vamos a platicar con el doctor Fernando Ortiz Proal en torno al alcance del fuero. Y es que mire, ayer lo platicábamos en la mesa. Esto es precisamente para lo que fue creado el fuero en el artículo 61 de la Constitución. Ya hablaremos más tarde de ese tema. También en la mañanera el presidente señaló que respeta y considera a su antecesor Enrique Peña Nieto porque fue objeto de presiones para impedir que él llegara a la presidencia y que ignoró, pero a Felipe Calderón y a Vicente Fox, pues no, a ellos no los respeta porque ellos son los que hicieron o hicieran pues el fraude en aquella época. Aclaró que hace un año se disolvió la selecta agencia antidrogas mexicana que trabajó con la DEA porque hubo infiltración de la delincuencia organizada y confirmó que ayer fue deportado este narcotraficante colombiano detenido en Coyoacán, blanco prioritario de los gobiernos de México, Colombia y los Estados Unidos. En los contrastes del presidente dijo que hay que ser respetuoso de la autonomía universitaria ante las próximas elecciones del sindicato de la UNAM, de las que deben ser libres, limpias y con voto secreto. Ya había dicho que se había derechizado igual que otras, ¿no? Que el ITAM, el Tecnológico, el CIDE, en fin, otras. Pero ahorita, como hay elecciones en el sindicato, respeto y tolerancia. Además, el presidente amagó que si no es a puerta cerrada y en Palacio Nacional, no se va a reunir con las celebridades y ambientalistas que criticaron el Tren Maya, o al menos esta quinta sección del Tren Maya, o el tramo, porque no les va a hacer el juego. Y es que Sélvame del Tren, como se llama el movimiento, había informado en un comunicado que el encuentro fuera en la zona en donde se construye el Tren Maya
y que sería un diálogo respetuoso. El número de homicidios dolosos ha superado los 118,000 en lo que va del actual sexenio. En total, 118,028 asesinatos, que supera el registro en los 6 años del gobierno de Enrique Peña Nieto, cuando se registraron 72,000 y una diferencia de 45,559. Esta volcadura de una camioneta que cayó de un puente en Veracruz transportaba migrantes centroamericanos. El saldo, 2 muertos y 15 heridos, lo que pudo haber sido una tragedia mayor. La gobernadora del Banco de México, Victoria Rodríguez Ceja, afirmó que hay un entorno económico complejo por la pandemia y la guerra en Ucrania. Prevé que la inflación en México disminuirá a lo largo de este año al comparecer, esto lo dijo al comparecer ante la Comisión de Hacienda del Senado. Datos de la Organización Mundial de Salud revelaron que se mantiene a la baja los contagios confirmados y las muertes por COVID durante la cuarta semana o durante una cuarta semana consecutiva. Es decir, en 4 semanas seguiditas continúan bajando tanto los fallecimientos como los contagios por COVID. Pero Gina, tú tienes más, adelante. Gracias, Mario. Vladimir Putin califica como un éxito la toma de control de Mariupol, donde resiste el último bastión ucraniano. Joe Biden anuncia plan de ayuda militar para Ucrania por $800 millones. El Papa Francisco se suma al llamado de la ONU sobre tregua en Ucrania por la Pascua Ortodoxa. Extraditan a Estados Unidos a expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, acusado de tráfico de drogas y armas. El Parlamento británico investigará a Boris Johnson por el Partygate. Y Londres está de fiesta. La reina Isabel II cumple 96 años. En instantes, más información. Muchísimas gracias, Gina. Yo no sé si son los 96 años o la claridad y la fuerza con la que llega a los mismos. ¡Qué barbaridad! Bueno, continuamos. Es la 1 de la tarde con 42 minutos en el tiempo del centro de la República Mexicana. Bueno, todos los países, absolutamente todos, tuvieron un impacto por causas de la pandemia. Y qué decir, ahora acentuadas algunos por el conflicto entre Rusia y Ucrania. Jenny Valencia. Gracias, Mario. Al comparecer en el Senado, la gobernadora del Banco de México, Victoria Rodríguez Ceja, reconoció un escenario complejo, se comprometió a cumplir con el principal mandato de controlar la inflación, afirmó que la autonomía del Banco Central es vigente y así seguirá siendo, que ese es el compromiso. Mantuvo su escenario central de PIB para este año de 2.4%. Victoria Rodríguez Ceja tuvo una tos persistente que afirmó no es COVID, pues acaba de salir de la enfermedad. El detalle más adelante. Antonio, la denuncia de los diputados. Adelante. Representantes del PRI, PAN y PRD acudieron a la Fiscalía Especializada de Delitos Electorales de la FGR para denunciar al líder de Morena, Mario Delgado, así como a su candidato a la gubernatura de Tamaulipas, Américo Villarreal, por la comisión de diversos delitos. Los detalles, Mario, más adelante. Muchas gracias, Oscar Zúñiga, La Mañanera. Adelante. Gracias, Mario. En su conferencia matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que desde hace un año se disolvió en México el grupo de élite que cooperaba con la DEA porque estaba infiltrado por la delincuencia. En cuanto al discurso de vendepatrias de Morena a diputados que votaron contra la reforma eléctrica, dijo que los apoya porque si son representantes populares, que se sepa cómo votaron. Y dijo que no se reunirá con los famosos en la zona del Tren Maya. Si quieren, los espera en Palacio Nacional. Mario. Gracias, Oscar. Pues siempre se ha sabido cómo votan los diputados. Para eso está el tablero. La Cámara de Diputados es eso, los representantes populares. No hay nada, digamos, que quede en lo oscurito o fuera del alcance de la opinión pública. El tema es el señalamiento y condena. Es la condena. No quién votó, porque quienes votaron sabían que sus nombres se conocerían definitivamente, como lo ha sido siempre en la historia de este Congreso mexicano. El punto es la condena. Bueno, en unas horas el presidente estará en Veracruz, Israel. Mario, el presidente Andrés Manuel López Obrador esta tarde en la heroica Escuela Naval Militar encabezará el aniversario 108 de la defensa de Veracruz y este viernes llevará a cabo la conferencia de prensa mañanera. Además se va a reunir con empresarios norteamericanos interesados en invertir en el Istmo de Tehuantepec. Mario, el adelanto. Gracias, Israel. Y en la consideración del presidente de la República, bueno, pues Fox y Calderón, mal. Pero Peña Nieto, escuche usted, Oscar.
Gracias, Mario. El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que a pesar de que denunció al expresidente Enrique Peña Nieto, le tiene respeto porque sin importar las presiones de que fue objeto para impedir que llegara a la presidencia, no se dio. También dijo que ya se acabó la época de los tapados presidenciales e incluyó varios de los nombres de políticos y también de algunos periodistas. Mario. Gracias. Y le digo, los que no incluyó. Y en este caso me refiero al de Ricardo Monreal, que ya es objeto de comentarios, opiniones y debate ahí en las redes sociales, principalmente en Twitter, ¿no? Bueno, el tema del litio, ¿cómo se le mira allá en el norte del país? Rocío Galván. Mario, mientras que la gobernadora de Baja California, Marina Ávila, afirma que este estado es uno de los que mayor cantidad de litio tienen, algunas de las empresas que explotan este mineral en la entidad han pensado en el amparo contra la ley minera, pero los detalles de la información te los platico más adelante. Muchas gracias y pues buen provecho a los diputados, Maru. Así es, Mario, echaron cascarita en medio del salón de plenos. Hoy el presidente de la mesa directiva de la Cámara Baja, Sergio Gutiérrez, se justifica argumentando que la máxima tribuna del país no se abrió para nada ni nadie más que él y el matador, y que este video asociara el fútbol con la labor legislativa, sin los protocolos de antes. Bueno, y es que agrego a lo que dijo Maru en este avance, es que se está organizando allá en la Cámara de Diputados el Festival Gastronómico y Cultural Veracruz en San Lázaro. Por eso decía que buen provecho. Echaron la cascarita, sí, pero además, bueno, pues va a haber al ratito lo que se van a comer. Voy contigo, Andrea Meraz. La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios tendrá que dar a conocer las dictaminaciones y análisis que ha hecho sobre el uso de la ivermectina en pacientes con COVID-19, esto por orden del INAI. Recordemos que esta medicina fue utilizada por el gobierno de la Ciudad de México. Muchas gracias, y estuvimos atentos en estos días, al menos martes y miércoles, a la decisión de una corte del estado de Florida, en la Unión Americana, para permitir que ya no se utilice el cubreboca en los aviones allá en Estados Unidos. Y aquí en el país comienza a haber medidas de este tipo. Por lo pronto, en Nuevo León. Gregorio, adelante. Muchas gracias, Mario. Muy buenas tardes. A partir de este domingo deja de ser obligatorio el uso de cubrebocas en espacios cerrados aquí en Nuevo León. Esta medida aplica para restaurantes, para centros comerciales, para centros de entretenimiento y no aplica para escuelas, para hospitales, para medios de transporte. En empresas o organizaciones, cada una en lo particular tendrá que decidirlo. Debo mencionar, Mario, que sigue habiendo casos y sigue habiendo muertes a consecuencia del COVID. Más adelante los detalles. Gracias a Gregorio Martínez. Y bueno, mire, esto genera, entre otras cosas, confusión, porque entonces en dónde sí y en dónde no. Al menos en el caso americano, para quien ha tenido la oportunidad de estar allá últimamente, hay algunas tiendas, autoservicios u oficinas, hotel, lo que usted quiera, que tienen sendos letreros a la entrada en donde dice: el gobernador ha decidido que ya no se utilice el cubreboca, pero siendo una propiedad privada, aquí es obligatorio. Entonces le digo, no hay todavía un criterio normado o al menos estandarizado, y así las cosas en Estados Unidos. Héctor Contreras. Más de la mitad de las personas en Estados Unidos apoyan el requisito del uso de mascarilla para los viajeros en aviones y otros medios de transporte público en el país, según revela un reciente sondeo realizado por el Centro de Investigación de Asuntos Públicos, NORC, y la agencia de noticias de Associated Press. Héctor Contreras, Voz de América, Washington. Bueno, pues razones para decir que ya no se usa puede ser de sobra, pueden estar de sobra, pero aquí le va las que son necesarias para su uso. Andrea Meraz. Autoridades del Instituto Mexicano del Seguro Social consideran que la próxima ola de COVID-19 será entre julio y agosto de este año, por lo que insistieron en la vacunación. Junto con Anafarmex buscan que la vacuna sea aplicada en consultorios anexos a farmacias. Gracias. Y la seguridad en Michoacán, Marco Morales, adelante. Hola, ¿qué tal, Mario? Muy buenas tardes. Un gusto el poder saludarte en Zamora, Michoacán. Elementos de la Policía Michoacán y fuerzas federales han activado el operativo interinstitucional Blindaje Zamora. El objetivo, reducir el número de asesinatos que durante este mes acumulan ya 28 en esa demarcación. Unos minutos, todos los detalles. Muchas gracias, Raimundo Elizalde, del hallazgo allá en Nuevo León.
Muy buenas tardes, Mario. Se registra despliegue policial, elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones, del Instituto de Criminalística y Servicios Periciales de la Fiscalía del Estado de Nuevo León y también de la Policía de Apodaca en la colonia Hacienda Las Margaritas. Y es que localizaron restos humanos, aparentemente pertenecerían a una mujer. Incluso hay prendas femeninas en la zona. Los detalles los tendrás más adelante. Muchas gracias, Raimundo. Vamos a hacer una pausa. Gina. Recuerde que aquí en Grupo Fórmula abrimos la conversación con usted hoy con Mario Ávila Roque. Ya volvemos. No podemos elegir lo que sucede, pero sí quién nos lo cuente. Joaquín López Dóriga, un asunto de confianza. Una de la tarde con 54 minutos. Héctor Herrera, la violencia en contra de las mujeres que tristemente, lamentablemente, no cede. Especialistas de la Universidad Nacional señalan, Mario, que el 66% de las mujeres mexicanas mayores de 15 años, es decir, casi 7 de cada 10, han sufrido algún tipo de violencia física, sexual, económica y emocional a lo largo de su vida. Y 40 millones de mujeres sufren o han sufrido algún tipo de violencia. Gracias. ¿Recuerda usted el desgajamiento del cerro del Chiquihuite aquí en la Ciudad de México, en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional? Bueno, pues hay noticias al respecto. Polo. Mario, el Congreso del Estado de México anunció la desincorporación de un predio en la colonia Jorge Jiménez Cantú que fue donado al Ayuntamiento de Tlalnepantla, a donde se construirán 7 edificios para reubicar a las familias que resultaron afectadas por la tragedia del Chiquihuite. Mario. Y esta industria, gracias Polo, esta industria de los autos llamados chocolate que tanto daño hace a las agencias establecidas, a los vendedores de autos establecidos, ¿qué se dice de las armadoras? Bueno, pues va teniendo ahí su éxito en el estado de Baja California. Rocío Galván. Hola Mario, te saludo con gusto. Marco Moreno, secretario de Hacienda de Baja California, dio a conocer que hasta el momento solamente 10,000 autos chocolate se han regularizado. Él dijo que su proyección es para el mes de junio, donde piensa que se podría incrementar esta cantidad. Pero los detalles de la información te los platico más adelante. Muchas gracias. Y para quien todavía vacaciona en la Ciudad de México, y bueno, quienes no, pero ya viene el fin de semana, pues una opción interesante en el Zócalo. Vamos contigo, Raquel. Mario, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, invitó a los capitalinos y público en general a visitar la réplica de la Capilla Sixtina instalada en el Zócalo de la ciudad y que hoy abrió sus puertas. Anunció que el 26 de abril habrá un evento oficial para su inauguración en el que está invitado el presidente Andrés Manuel López Obrador y los representantes de la Nunciatura de México y del Vaticano. Mario, un adelanto de la información. Muchas gracias, Raquel. Y bueno, pues hablaba el presidente hoy en la mañana del relevo en el Sindicato de Trabajadores de la UNAM y hay otros organismos sindicales que también se encuentran en procesos similares y decirle que se están enfrentando a escenarios nunca antes vistos en términos de la complejidad con la que hoy se tiene que llevar a cabo una elección. Vamos, están transformados prácticamente en INES, vamos a decirlo así. Juan Antonio Jiménez. Este viernes se llevarán a cabo las elecciones internas para escoger a la nueva dirigencia del Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Radiodifusión, Televisión, Telecomunicaciones, Similares y Conexos de la República Mexicana, por lo que se desplegarán 77 mesas electorales en todo el país para que los 10,463 trabajadores puedan emitir su voto libre y secreto. Los detalles, Mario, más adelante. Dos modificaciones pues importantes al Paseo de la Reforma, porque es un tramo que comprende entre Circuito Interior y al menos hasta la Alameda, que no se toca, que nunca ha sufrido cambios o no los ha sufrido de manera constante. Pero ya supimos y conocimos del retiro de Colón, de aquella glorieta que llevó ese nombre, y ahora otro importante, pero pues por motivos biológicos estrictamente. Raquel. Mario, la palma ubicada en Paseo de la Reforma será retirada el próximo domingo debido a un hongo y otros agentes patológicos que le causaron un daño irreversible, informó la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, quien señaló que le van a dar una despedida simbólica, ya que por décadas este ejemplar ha sido icónico en la capital del país. Adelantó que en su lugar se busca colocar otro árbol adecuado para el sitio, pero la decisión se someterá a consulta ciudadana a partir del lunes en redes sociales. Mario, un adelanto de la información. Muchas gracias. Y bueno, pues ha advertido aquí el ingeniero Hernández Unzón de la ola de calor, lo que trae en consecuencia un buen número de incendios. Polo Espejel.
Mario, brigadas de Probosque, de CONAFOR, así como un helicóptero del Grupo Relámpagos, laboran arduamente para sofocar un incendio forestal en Almoloya de las Granadas y Tenería, en Tejupilco. Probosque informó que en las últimas horas se han liquidado 4 incendios forestales en los municipios de Valle de Bravo, Acambay, Lubianos y Villa del Carbón, derivado de las altas temperaturas y la sequía. Mario. Muchas gracias por la información, Sara Acosta. Vamos contigo a El Salvador, de lo que hablaremos más adelante en función de las detenciones, pero este es otro tema. Adelante, Sara. La Asociación de Periodistas de El Salvador junto a la organización Cristosal acudieron al Supremo a interponer una demanda para tratar de revertir un paquete de reformas que a su juicio criminaliza a la prensa por informar sobre las pandillas. Esto como último recurso antes de presentarse a instancias internacionales. Informó desde San Salvador para la agencia EFE, Sara Acosta. Bueno, Nayib Bukele está en el centro de la atención internacional por las detenciones que su gobierno continúa llevando a cabo entre pandilleros allá en El Salvador. De este tema vamos a tener pues entrevistas e información más adelante, pero ha sido algo impresionante, de lo que no se tenía precedente. Ingeniero Hernández Unzón, pues que siga la ola de calor. Adelante. ¿Qué tal, Mario? Elevadas temperaturas en la mayor parte del país, pero con el desarrollo de sistemas de nublados de tormentas eléctricas con el riesgo de granizo, chubascos y lloviznas en 3 grandes sectores. El primero, Nuevo León, Tamaulipas, Coahuila y San Luis Potosí. Segundo, Querétaro, Guanajuato, Hidalgo y Veracruz. Y el tercero, Valle de México, Puebla, Tlaxcala y Morelos. El día de hoy en Ciudad de México de 28 a 29 grados centígrados, probabilidad de chubascos, lloviznas y tormenta eléctrica y el riesgo también de granizo. Mario, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, vamos contigo, Gina. Gracias, Mario. El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, celebró la entrañable amistad con México y confió en que la visita del presidente López Obrador a la isla sea memorable. Rusia sancionó a 29 estadounidenses, entre ellos a la vicepresidenta Kamala Harris y Mark Zuckerberg, fundador de Facebook. El presidente de China, Xi Jinping, urgió a crear un plan de seguridad mundial para evitar guerras como la de Ucrania. Un atentado yihadista dejó más de 20 muertos y decenas de heridos en una mezquita chiita en Afganistán. La Haya dictaminó que Colombia debe detener de inmediato sus actividades marítimas en aguas nicaragüenses. Se trata de un conflicto entre ambos países desde hace 2 décadas. Pues por ahora sí el mundo, Mario. Gracias, Gina. Y bueno, pues ¿cómo está la cotización peso dólar? El interbancario en 20.03, repito, el interbancario en 20.03, el de casas de cambio 20.29 y el dólar en banco se vende en 20.55. En el caso del euro, 21.55 a la venta. Así anda el tipo de cambio a este momento, en este momento. Y el petróleo, Héctor Herrera. El precio del barril de petróleo se está reportando ya, Mario, en $100.25 por barril, bajó 67 centavos de dólar respecto al precio previo y se encuentra a $45.15 por arriba del precio de referencia para este año, que es de $55.1 el barril. Gracias, Héctor. Y bueno, pues vamos a hacer una pausa y regresamos ya con toda la información. Mire, de los temas que quise de alguna manera anticiparle, está una charla que tendremos con el doctor en materia constitucional, Fernando Ortiz Proal, sobre el fuero, su origen y ahora sí, tanto que se ha usado para todo el fuero, menos para lo que realmente se creó, que es el momento que vivimos. Esa es una. Otro, el caso de Bukele y las detenciones. Tendremos contacto con colegas periodistas allá en El Salvador. ¿Cuántos van? ¿Cómo lo han hecho? ¿Qué hay de las quejas de la Comisión Internacional de Derechos Humanos? En fin, es otro tema. Y hablaremos del adiós a la palma. Esta palma que se encuentra en una de las glorietas de la avenida Paseo de la Reforma, emblemática para todo el país, sin duda. Gina. Tenemos mucho más para usted. Siga López Dóriga en Twitter en @LópezDóriga. Ya son más de 8 millones de seguidores. Hoy transmitimos completamente en vivo con Mario Ávila Roque. Ya volvemos. Bueno, son las 2 de la tarde con 8 minutos en el tiempo del centro de la República Mexicana. Pues vaya que ha despertado polémica estos señalamientos en contra de quienes votaron o rechazaron la reforma energética. ¿Por qué? Porque si es cierto que las democracias cuentan con el consenso, suponen también el disenso. Y el no coincidir en unas no significa traicionar a la patria, no significa ser señalado. Porque además la votación es pública, que ya lo mencionábamos, ¿no? Pero
ante ello, pues ante estas acciones vinieron las reacciones importantes. Voy primero contigo, Juan Antonio Jiménez. Muy buenas tardes. Gracias, Mario. Muy buenas tardes. Integrantes de la coalición PRI, PAN y PRD presentaron una denuncia de hechos ante la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales en contra del líder nacional de Morena, Mario Delgado, y el candidato de Tamaulipas, Américo Villarreal, por enriquecimiento ilícito, asociación delictuosa, operaciones con recursos de procedencia ilícita. Vamos a escuchar precisamente lo que dice Raimundo Bolaños, coordinador jurídico del Partido Acción Nacional. Esta queja porque nos interesa mucho que las elecciones en este país, en algunos estados, no se conviertan en narcoelecciones. Por su parte, quien es precisamente el coordinador del Partido de la Revolución Democrática ante la CEPADE, Ángel Ávila, esto fue lo que señaló luego de poner esta denuncia de hechos. Los recursos de procedencia ilícita están plenamente identificados y castigados por la ley. Hoy, como en muchas otras ocasiones, la coalición estamos por señalar todos y cada uno de los actos. No vamos a permitir que Morena y sus huestes sigan utilizando esta forma para presionar y comprar conciencias. Bueno, y que también cabe señalar que ante la sede argumentaron que está documentado que hay empresas fantasmas que están financiando la campaña de Américo Villarreal con recursos de los que se desconoce la procedencia, por lo que advierten que estas elecciones pueden convertirse en una narcoelección si no investigan las autoridades correspondientes. Mario, el reporte. Muchas gracias, Juan Antonio, gracias por esta información. Bueno, ¿qué hay de estos señalamientos? ¿Qué figura podría proteger a los legisladores que no estuvieron de acuerdo con una iniciativa? Unos de ellos estuvieron de acuerdo con otra al día siguiente, pero en esa no. Pero ante esos señalamientos, ante el linchamiento público, ¿qué hacer? ¿Qué figura? Pues decía yo el día de ayer en la mesa de los miércoles con Roy Campos, don Pepe Fonseca y René Casados, que para eso está el fuero. De eso se trata el fuero, ¿no? Es un fuero que lo han usado hasta, mire, desde pararse en doble fila, manejar alcoholizados algunos legisladores. El fuero se ha utilizado para todo, pero ¿para qué es? Pues para esto, precisamente. Y por ello me da mucho gusto saludar esta tarde al doctor Fernando Ortiz Proal, doctor en Derecho Legislativo y Constitucional. Fernando, qué gusto saludarte y bueno, reencontrarnos en estos micrófonos después de hace muchos años. Fernando era un colaborador asiduo del espacio que mantenía yo aquí en Grupo Fórmula, pero hoy en el de Joaquín López Dóriga. ¿Cómo te va, Fernando? Estimado Mario, es un verdadero placer escucharte, estar contigo y comentar estos asuntos que resultan, además de actuales, muy interesantes. Cuéntanos, Fernando, ¿es el fuero o no la figura que debiera proteger a los legisladores en señalamientos y linchamientos públicos de este tipo? Mira, académicamente, estimado Mario, se estima que hay dos fueros para los legisladores. El primero, bueno, lo tenemos todos conocido, no pueden ser procesados hasta en tanto no exista una declaratoria de procedencia por parte del órgano legislativo. Aplica a los legisladores y también a los funcionarios de cierto nivel. Ha habido reformas recientes en ese sentido, pero bueno, ese era el fuero tradicional, ¿no? Y este segundo fuero al que tú atinadamente te refieres y ya comentaste hace un rato que deviene de lo dispuesto en el artículo 61 constitucional, es un fuero que tiene que ver precisamente con las opiniones que diputados y senadores expresen en el desempeño de sus funciones. Dice la Constitución que son inviolables, usa este término, inviolables por las opiniones que expresen en el desempeño de sus cargos y que no podrán ser, dice la Constitución, Mario, reconvenidos por ello. ¿Qué significa ser reconvenido? Pues reconvenido es ser cuestionado, censurado o señalado. Los legisladores federales, diputados y senadores por mandato constitucional tienen plena libertad para expresar su opinión. Y aquí hay un punto interesante, el doctor Francisco Berlín Valenzuela, que digamos es el padre del derecho parlamentario mexicano, expresamente en sus obras ha señalado que al hablar de opiniones, esto alcanza también el sentido de las votaciones que ellos realicen, ya sea en el pleno de las cámaras o ya sea en las comisiones legislativas, ¿no? Pues sí, porque al final se trata de una postura ante un hecho determinado. Es decir, el voto sí sería totalmente equiparable a una opinión, ¿o no? Exacto. Aquí lo que se trata de custodiar es la libertad de expresión de los legisladores. Esta reforma, Mario, del artículo 61, se dio en el año de 1977.
Y es importante entender el contexto porque fue cuando se empezó a abrir la puerta a través de las pluris y de otras figuras a los diputados de oposición a las cámaras del Congreso mexicano. Obviamente en ese entonces, y no vaya a sonar muy actual, pero bueno, con un gobierno duro, con un gobierno que tenía control sobre los órganos de procuración y administración de justicia, estos propios legisladores tenían temor de lo que podía ocurrirles si ellos comparecían al Congreso en su calidad de legisladores y externaban opiniones en contra del oficialismo. Entonces esta reforma les garantizaba que por esas opiniones ellos no podrían ser molestados en forma alguna. Y desde entonces tenemos 45 años con esa disposición. Evidentemente tiene que ver con todo aquello que se relacione con el desempeño de su tarea parlamentaria. Lo que tú comentabas hace un rato de estacionarse donde se les pegaba la gana o de poder no ser detenidos si cometieron una falta administrativa, etcétera, eran excesos de este fuero. ¿Por qué? Porque se limita a las cuestiones que tienen que ver con su desempeño parlamentario, ¿no? Y aquí, Mario, vale la pena preguntarnos, bueno, ¿y el voto de un legislador a qué obedece? ¿Deben de obedecer al partido? ¿Tienen plena libertad de conciencia en el ejercicio de su voto? ¿Existe la figura de la representación y tienen ellos que atender a lo que sus electores o a lo que los habitantes o ciudadanos de su distrito crean mayoritariamente respecto a un tema? Hay también una confusión en ese sentido que en lo personal me parece tiene que ver al final con una plena libertad de expresión del legislador. Bien, Fernando, pues como siempre agradecido de tu participación y de lo que nos ilustras, además con una elocuencia siempre extraordinaria y deseable. Muchísimas gracias, Fernando. Eres muy amable, Mario. Gracias a ti. Te mando un abrazo con mucho afecto. Gracias, el doctor Fernando Ortiz Proal en esta materia, la materia sobre el fuero y su alcance. Entonces, cita puntualmente que a partir de 1977, cuando había los primeros indicios de oposición en este país, era la hegemonía del PRI, bueno, pero a todo lo que daba, 77 a todo lo que daba, ¿no? Hace 45 años, aquellos legisladores que llegaron por cualquier vía a la curul dijeron, bueno, yo sí opino, pero que me cuiden. Y entonces de ahí viene esa reforma al 61 o al 61º de la Constitución. Vamos a hacer una pausa, continuamos con más, Gina. Siga a Mario en Twitter en @MarioAvilaRoque. Regresamos con más aquí en Grupo Fórmula. Varios temas que trataremos en el siguiente bloque informativo. Vamos a arrancar con este que tiene que ver con la conferencia mañanera, lo dicho por el presidente. Óscar Zúñiga, adelante. Debido a la infiltración de la delincuencia a la selecta unidad antidrogas que trabajó con la DEA de Estados Unidos para combatir el crimen organizado, el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que disolvió desde hace un año ese organismo y los jefes de dichas unidades están siendo investigados. Además, fue una decisión tomada con el gobierno de los Estados Unidos. Eso se hizo hace como un año y se demostró que ese grupo estaba infiltrado por la delincuencia, que inclusive uno de sus jefes está siendo juzgado en Estados Unidos. Genaro García Luna. Otro, ya tiene tiempo que se tomó la decisión de deshacer este grupo. Sigue habiendo cooperación, pero ese grupo era de muy alto nivel estratégico, estaba infiltrado. El mandatario nacional señaló que en cuanto al discurso de vendepatrias de Morena contra diputados que votaron contra la reforma eléctrica, dijo que a las cosas hay que llamarlas por su nombre, pues si son representantes populares, se debe saber cómo votaron. Las cosas hay que llamarlas por su nombre. Ya basta de hipocresía, de acuerdos en oscurito, en las élites, en los restaurantes de lujo, y que la gente no sepa cuando se trata del bienestar del pueblo, cuando son decisiones que pueden afectar a todos, al pueblo y a la nación. Por otra parte, López Obrador dijo que no se reunirá con los famosos ambientalistas en la zona del Tren Maya como quieren, pero los invitó a que si realmente quieren la reunión, los espera en Palacio Nacional. Yo voy a nombrar de representante porque quieren que yo vaya allá, pues mejor que me representen los del ejido Jacinto Pato. Ellos tienen un propósito político o politiquero, porque la política es un noble oficio. Entonces, pues no voy yo a hacerles el juego. Si vienen aquí, y eso los que salieron para informarles,
los que salieron, los famosos, pues aquí los atendemos. Por otra parte, comentó que del 5 al 9 de mayo realizará un viaje a Centroamérica y Cuba por el Caribe, agregando que saldrá el 5 de mayo hacia su gira desde el estado de Puebla, pues allá realizará la conferencia mañanera y presidirá el desfile de la Batalla de Puebla. Con imágenes de Miguel Ángel Brígido, Óscar Zúñiga, Grupo Fórmula. Gracias, Óscar. Muy buenas tardes. Bueno, pues el tema de la inflación, ¿no? Es importante. Hoy la presidenta de la Junta del Banco de México estuvo con senadores. Se habló de este tema, evidentemente, de la marcha de la economía. Pues problemas similares, ¿no? Las condiciones son distintas, pero el problema es similar en muchos países tras el paso de la pandemia. Jenny Valencia, te saludo con mucho gusto. Hola, ¿qué tal, Mario? Muy buenas tardes. Te comento que al comparecer la gobernadora del Banco de México, Victoria Rodríguez Ceja, ante la Comisión de Hacienda del Senado, reconoció un escenario complejo, se comprometió a cumplir con el principal mandato de proteger el poder adquisitivo de la moneda nacional y converger la inflación a la meta de 3%, la cual hoy día se ubica en 7.45% debido a la persistencia de la pandemia y el conflicto bélico por la invasión de Rusia a Ucrania. Por tal motivo es que destacó que tuvieron que mover su estimación de convergencia, Mario, a la meta de inflación de 3% hasta el primer trimestre de 2024. Ante el reclamo también de los senadores por la filtración que hizo el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, al Ejecutivo sobre la determinación de la Junta de Gobierno del Banco Central de incrementar 50 puntos base la tasa de referencia para subirla a 6.5%. La gobernadora afirmó que ya el presidente ofreció una disculpa, que fue un hecho aislado, que no volverá a ocurrir y que la autonomía sigue vigente en el Banco de México. Así es como lo aclara. Bueno, pues este fue un evento aislado, como el señor presidente lo ha señalado. Este evento seguramente no volverá a ocurrir y nosotros seguiremos actuando en nuestro marco. Y bueno, pues seguiremos con nuestra labor y en cumplimiento de la autonomía, tratando de llevar a la inflación a su convergencia. Y es que también anticipó en esta comparecencia ante los legisladores que en 3 años, Mario, para el año 2024, la institución contará con una moneda digital que será segura y estará regulada también con candados y cierres a la delincuencia organizada. Durante esta comparecencia, Victoria Rodríguez Ceja tuvo una tos persistente que afirmó no es COVID-19, pues acaba de salir de la enfermedad. Es el reporte a grandes rasgos de la comparecencia de esta mañana en el Senado de la gobernadora del Banco de México, Mario. Muchas gracias, Jenny, muy buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a hacer una pausa. Oiga, cuando regresemos de la pausa le platico ya de la Palma, en la glorieta de la avenida del Paseo de la Reforma. ¿Qué es lo que pasa con esta palma? ¿Por qué va a ser su retiro? En fin, todo ello. En tanto, Gina. Siguen esta tarde ya de jueves aquí en Grupo Fórmula, hoy con Mario Ávila Roque. Y por ello vamos con Gina Trejo Briceño y un resumen de noticias. Adelante, Gina. Gracias, Mario. El presidente López Obrador dice que se acabó el tapado y revela lista de posibles sucesores. No está Ricardo Monreal. Ayer el senador Monreal denunció la campaña de Morena contra la oposición legislativa que rechazó la reforma eléctrica. En esto, el presidente pide a la ciudadanía que no haya agresiones contra estos legisladores, a los que llama traidores. En la mañanera, el presidente señala que respeta y considera a su antecesor Enrique Peña Nieto, pero no a Calderón ni a Fox. Aclara que hace un año se disolvió la agencia antidrogas mexicana que trabajó con la DEA porque hubo infiltración de la delincuencia organizada. El presidente amaga que si no es a puerta cerrada y en Palacio Nacional, no se reunirá con celebridades y ambientalistas que criticaron su Tren Maya. El número de homicidios dolosos ha superado los 118,000 en lo que va del actual sexenio, más de 45,000 en los 6 años de Peña Nieto. No cesa la violencia en Quintana Roo. Hombres disparan a otro en Playa del Carmen y lo dejan herido. Reportan grave pero estable a la exalcaldesa de Ostuacán tras ataque de ayer en Tuxtla Gutiérrez. Y este nuevo accidente automovilístico ahora en Veracruz que deja 2 muertos y 15 heridos. Extiende el gobierno de Estados Unidos requisito de certificación COVID para viajeros procedentes de México. Ante senadores, la gobernadora del Banco de México afirma que hay un entorno económico complejo por la pandemia y la guerra en Ucrania y que la inflación, dijo,
disminuirá. Mario, hasta aquí la información. Muchas gracias, Gina. Bueno, pues hoy se ha anunciado que removerán la palma de esta glorieta del Paseo de la Reforma, que si usted circula de la zona de Chapultepec hacia el centro, digamos que hay varias paradas muy importantes, pero en cuanto a glorietas está la de la Diana Cazadora. Ayúdame, Gina, por si me equivoco. Luego viene el Ángel, luego vendría precisamente la de la Palma, según yo, luego la glorieta Colón, que ya no está Colón ahí y ya no es la misma glorieta, y ahí estamos, ¿no? Hasta que llega al Caballito, ¿no, Gina? La Torre del Caballito, ¿no? Así ¿O es. me salté una? No, según todas, yo, ¿no? Estamos en la misma línea. Estamos en la misma línea. Bueno, pues vamos con Raquel Flores, que nos tiene toda la información al respecto y las imágenes aéreas de Guillermo Calva, para que usted, que nos sigue por la televisión, pueda ubicar perfectamente el punto al que me refiero. Raquel, adelante. ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Sí, hoy una triste noticia: la palmera ubicada en la glorieta de La Palma, así la conocemos, en Paseo de la Reforma, aquí en la Ciudad de México, será retirada el próximo domingo 24 de abril debido a un hongo y otros agentes patológicos que le causaron la muerte. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, informó que luego de 100 años de haberse plantado este árbol icónico en la capital del país, será retirado y llevado a un vivero de Nezahualcóyotl, donde va a permanecer un tiempo mientras expertos realizan un tratamiento para eliminar estos hongos que lo enfermaron y después convertirlo en una obra de arte. Detalló que inicialmente se buscó salvar esta palmera, por ello se habló con expertos, se contactaron con estos expertos para que analizaran la situación de esta palmera. Sin embargo, no se pudo sanar de las plagas. Dijo también que están afectando estas mismas a otras palmas y palmeras que adornan las zonas de la Ciudad de México, otros sitios emblemáticos en la capital del país. Así lo expuso la jefa de gobierno. Vamos a darle una despedida. No es nada más un retiro, sino vamos a hacer un retiro simbólico por lo que representa pues en la historia de la ciudad. Este retiro lo haremos el domingo, ¿es así? El domingo en la tarde-noche, porque tiene que hacerse en la noche, porque tiene que pues haber distinta maquinaria. La vamos a llevar al vivero Nesa, se tiene que hacer un tratamiento y después pues, porque no es cualquier árbol de nuestra ciudad, hemos pedido a un grupo de jóvenes artistas que puedan intervenirla y que pueda quedar colocada en algún sitio. En el lugar de la palmera, Mario, se busca colocar otro árbol, dijo la jefa de gobierno, pero para ello se va a someter a una consulta ciudadana con el fin de elegir la especie más adecuada en coordinación con los expertos en la materia. Así lo expuso. Nuestro objetivo es que no decidamos nosotros, sino que nos ayude la ciudadanía a decidir. Consideramos que lo mejor es un árbol, o sea que pues finalmente es un lugar digno para reconocer a los árboles de nuestra ciudad y lo que significa el arbolado. La pregunta es si volvemos a poner una palmera o no, con las consideraciones que ya sabemos también por la propagación de las enfermedades. Puede ser una palmera, pero también puede ser una grevilia, puede ser una ceiba, puede ser una jacaranda, puede ser un fresno, puede ser un ahuehuete. La jefa del Ejecutivo local, Mario, invitó a la ciudadanía a participar a partir del lunes en las redes sociales, donde podrán emitir sus votos, sus comentarios para saber qué árbol se va a colocar. Tiene que ser un árbol grande y emblemático. También incluso dijo que analizarán si se cambia el nombre de la glorieta de La Palma por la glorieta del nombre del nuevo árbol que se va a colocar. Finalmente dio a conocer que este gobierno ha destinado 60 millones de pesos al saneamiento del arbolado en la capital del país, Mario. Así que adiós a la palma, a la palmera que se encuentra en la glorieta que conocíamos con este nombre. Muchas gracias, Raquel. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Y gracias a nuestro querido gerente de Telefórmula, Guillermo Calva, por estas imágenes. Hay de decir que es además piloto certificado en dron, con altas distinciones en esa materia, pero muy buenas imágenes. Saludo con mucho gusto al doctor, Carlos Freddy Ortiz García. Él es coordinador del doctorado en Ciencias Agrícolas Tropicales
Colegio de Postgraduados, Campus Tabasco, para platicar sobre este tema. Doctor, yo creo que primero habría que hacerle un muy buen estudio a esta palma o palmera, ya ahorita tú no sé, definías bien el término, porque aguantar tanto tiempo en las condiciones atmosféricas de esta Ciudad de México, pues va a ser una especie a revisar, ¿eh? ¿Cómo te va, doctor? Muy bien, muy buenas tardes, Mario, y a tu audiencia. Muchas gracias por la invitación. A la orden. Bueno, pues estas anomalías que presenta, déjeme decirlo de esa forma, estas anomalías que presenta la palma de Reforma, ¿qué decir de ello? ¿Qué especie de palma es? La altura que tiene sin duda es considerable, que por los años ahí lo lleva. ¿Y qué fue lo que está terminando con ella? Mire, la palma que está ahí presente es una palma que se llama Phoenix canariensis, por su origen de las Islas Canarias, que fue introducida a muchos países del mundo, y México no fue la excepción. A principios del siglo pasado, pues llegaron estas palmas, posiblemente se hablaba que para el centenario para 1910 se estableció ahí la palma, ¿sí? En ese centenario, como un motivo de esperar alguna otra obra, y pues ha durado más de 100 años ahí reinando en esa glorieta. Pues aquí lo que sucede es que, como en todos los organismos vivos, pues tienen una vida para desarrollarse completa, y también tienen sus enemigos naturales, que a nivel de los estudios a nivel universal se encuentran hongos, fitoplasmas e insectos que toman estas palmas como alimento o nichos para perpetuarse también, y que en cierta manera pues vienen a interferir con la vida de ellos, más cuando tienen un proceso de vida muy longeva, pues. Ahora, ahora, doctor, quisiera yo preguntarle por las condiciones de la Ciudad de México, su clima, y ahora que la jefa de gobierno está en el ánimo de recibir propuestas para ver cuál pudiera ser el reemplazo para esta palmera, ¿cuál sería quizá una especie endémica? No lo sé, porque se busca una especie de grandes proporciones. Decía la doctora Sheinbaum, una ceiba, que yo las he visto en Campeche, los he visto extraordinarios, son impresionantes en tamaño y todo. ¿Qué le apetecería a usted de acuerdo a las condiciones de la Ciudad de México? Claro está, altura, temperatura. Mire, yo considero que se debe van a respetar la decisión de la ciudadanía de la Ciudad de México. Pero desde mi punto de vista, esta palma que dura ahí 100 años, que está adaptada al sitio y a las condiciones, nos muestra que tiene más que nosotros adoptamos la palma adoptó la Ciudad de México como una especie que permite, aún fuera de sus características ecológicas, cuando dicen las máximas alturas que tienen en la región de las Islas Canarias, hablan de 1.200 metros. La Ciudad de México tiene 2.100 y La Palma reinó ahí 100 años. Entonces es muy probable, yo desde mi punto de vista, la adaptabilidad y la plasticidad que tiene esta palma para el ambiente ha mostrado que tolera completamente, y tal vez los estudios que se hagan nos van a permitir tener las condiciones para buscar darle un mejor manejo, un cúmulo de experiencia para darle un mejor manejo y cuidado, y la palma que se establezca pueda también vivir más de los 100 años. Es factible que hayan otras palmas en la Ciudad de México que tengan características muy particulares y que se pueda trasladar al sitio, si esa fuera la decisión de la población. Bueno, hay varias ahí hay otra avenida, la de Paseo de las Palmas, en donde bien pudieran elegir quizá una que llegue a reemplazo, que corone pues después de estar muchos años en el Paseo de las Palmas y que llegue al Paseo de la Reforma. Pero bueno, y a ver, doctor, nada más para terminar, ¿una ceiba no sería bueno? ¿No serían condiciones óptimas? Yo considero, no he visto, yo estaba en la Ciudad de México, no he visto por ahí alguna ceiba.
y a la dimensión que llegan a crecer. Pues yo, siendo de la zona tropical, estaría orgulloso de que tuviera ya una ceiba. Claro. Dado el simbolismo que tiene la ceiba también para la población maya y que es importante pues para el pueblo mexicano del sureste de México. Pero hay que también tomar en cuenta la ecología, y que se podría tener, pero hay que darle tal vez un mayor cuidado, y también su vida es pues también muy longeva, pues. Entonces sería interesante, ¿no? Nahuehuete, por decir, que están adaptados a las condiciones de la zona alta de México, pero todo yo creo que el simbolismo y la arquitectura del espacio están las palmas incluidas en ello, pues. Bien. Y esto también se debe tomar en cuenta. Pues doctor Carlos Freddy Ortiz García, muchísimas gracias por esta participación, gracias por ayudarnos al conocimiento que siempre amplían ustedes los especialistas, en este caso para el de La Palma. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Mario. Muchas gracias. Buenas tardes. Que también hay que decirlo, y lo vio usted en las imágenes, si nos sigue por Telefórmula, si está por la radio, pues es también conocido como la glorieta de la Bolsa Mexicana de Valores, que ahí está establecida la Bolsa Mexicana de Valores desde hace algunos años, muchos, pero tiempos recientes. Bueno, pues hasta aquí con este asunto, y si usted es capitalino ya podrá participar a través de las vías que ha señalado la doctora Sheinbaum para sugerir qué especie se pudiera quedar ahí. Vamos con este tema del chiquihuite y la decisión que ha tomado el gobierno del Estado de México tras la tragedia de hace ya unos meses. Leopoldo Espejel, adelante. Con una inversión de 360 millones de pesos provenientes de recursos del Instituto para devolver al pueblo robado, el gobierno federal construirá una unidad habitacional en un predio donado al Ayuntamiento de Tlalnepantla. Ahí serán reubicadas las familias afectadas por la tragedia del 10 de septiembre del año pasado, cuando un desprendimiento de rocas sepultó 4 viviendas en la parte alta del Cerro del Chiquihuite, cobrando la vida de 4 personas, entre ellas 2 menores de edad. El anuncio fue hecho en tribuna por el diputado local de Morena, Jorge Hernández Sánchez. Es el resultado de esta colaboración de los 3 niveles de gobierno, iniciada por instrucción del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, quien dio instrucciones de forma responsable e inmediata para solucionar el grave problema que enfrentan vecinas y vecinos por el desastre en la colonia Lázaro Cárdenas, en Tlalnepantla de Vaz. La entrega de las primeras viviendas será en abril del próximo año. Sin embargo, los damnificados aún no han sido del todo notificados. Platicamos con Paola López Viviano, abuela paterna de Mía Mayrín y de Dylan, víctimas mortales de esta tragedia y cuyo rescate se prolongó por varios días, del cual el mundo entero estuvo atento. El gobierno, pues nosotros no tenemos ningún papel realmente, como decir, propietario, sino solamente un papel compraventa, y realmente no sabemos si realmente nos la van a reubicar o nos toman en cuenta o no. La verdad no sabía decirle. Hasta el momento no ha habido nada, una respuesta que sí, o que nos hayan llamado, ¿sabes qué? Tal fulano lo vamos a entregar, porque es lo que queremos. Realmente todo lo que perdieron casa es lo que queremos, que realmente nos ame y que nos digan que realmente que sí nos va a tocar a nosotros, que nos van a dar a nosotros, pero no sabemos nada hasta ahorita. ¿Usted se enteró por los medios de comunicación del anuncio que hizo el gobierno? Por el anuncio ustedes no los han citado, no los han dicho nada, hasta ahorita no nos dice nada. El predio donado al Ayuntamiento de Tlalnepantla cuenta con una superficie de 4.744.83 metros cuadrados y está ubicado en el lote 2, manzana 8, de la colonia Jorge Jiménez Cantú. También encontramos en su humilde negocio de frutas y legumbres a Jorge Mendoza, padre de los menores Mía Mayrín y Dylan y esposo de Paola, muy afectado por la pérdida de su familia. Pidió no ser grabado y dijo que fue olvidado por el gobierno al no ser tomado en cuenta para la reubicación, porque solo es para propietarios y él rentaba. Además de que lo único que le interesaba era recuperar los cuerpos de sus hijos y esposa, y nunca buscó obtener un beneficio de su tragedia. No pidieron nada, no. No, pues ya no, nomás lo que el apoyo que nos dieron de 3 meses. ¿Por qué iban a hacer unos edificios? Y yo quería saber si te tomaron en cuenta para... Nunca me metí en ese. La procedencia del terreno es una donación de una inmobiliaria en favor del municipio que ya se encuentra regularizada.
El Congreso del Estado de México anunció la desincorporación de un predio en la colonia Jorge Jiménez Cantú, aquí en el municipio de Tlalnepantla, donde se construirán 7 edificios, en donde serán reubicadas las familias afectadas por la tragedia del 10 de septiembre en el Cerro del Chiquihuite. Las viviendas tendrán una superficie de 63 metros cuadrados, con 3 recámaras, una sala y un comedor. Para Grupo Fórmula, Leopoldo Espejel. Gracias, Leopoldo. Vamos a ir a una pausa. Hay información importante sobre el doctor Hertz Manero que le voy a dar a conocer tan pronto regresemos del corte. Es información que está surgiendo en estos momentos. Gina. Todo lo que es noticia lo tiene aquí en Grupo Fórmula de México y el resto del mundo. Ya volvemos. Hay una información que está surgiendo en estos momentos y sin duda llama la atención, es de toda trascendencia. Voy contigo, Juan Antonio Jiménez. Adelante. Gracias, Mario. El 9º Tribunal Colegiado de Circuito en materia penal confirmó que Alejandro Hertz Manero violó el debido proceso de Rosario Robles al emitir opiniones sin fundamento jurídico que atentan contra la presunción de inocencia de la quejosa. Los colegiados validaron por unanimidad de votos la sentencia dictada por el juez tercero de Distrito de Amparo en materia penal, a través de la cual se concedió la protección de la justicia federal a favor de Robles Berlanga tras la violación a su derecho humano de presunción de inocencia que desplegó el fiscal general de la República en un evento público de carácter académico organizado por el Colegio de México y conducido por el periodista Sergio Aguayo en agosto del 2020. En esencia, los magistrados federales analizaron temas como la libertad de expresión de jueces y fiscales, las características del derecho humano de la presunción de inocencia y diversos tratados internacionales, así como resoluciones previstas de la Suprema Corte de Justicia aplicables al presente caso, y con ello determinaron que era correcta la sentencia del pasado 30 de septiembre del 2021 dictada por el juez tercero del distrito, Octavio Ojeda, en la cual se concedió la protección constitucional a la quejosa, toda vez que el fiscal general de la República sí reviste el carácter de autoridad responsable y tiene obligación de guardar reserva y discreción sobre los asuntos de su competencia. En ese estado de cosas, los juzgadores del 9º Tribunal Colegiado confirmaron que Rosario Robles debe de recibir la protección del Estado mexicano en contra de la intrusión indebida por parte del fiscal Hertz Manero y en consecuencia confirmaron la sentencia recurrida. Mario, el reporte. Pero entonces, a ver, Juan Antonio, tú, que tu especialidad es la fuente de Administración y Justicia. Si hay faltas al debido proceso, ¿esto podría incidir en la condición que tiene hoy Rosario Robles? Es decir, no estoy hablando evidentemente de salir en libertad, pero quizá abone a su causa, que es llevar el proceso en arresto domiciliario, ¿no? Sin lugar a dudas, esto por supuesto que es un paso favorable para la defensa que tiene Rosario Robles, porque se está violentando el debido proceso y con ello puede irse completamente hasta el fondo toda la acusación que hay en su contra. Sin embargo, hay que esperar a ver qué es lo que decide la defensa de quien fuera la ex jefa de gobierno capitalino para ver cuál es el siguiente paso a dar. Bien, Juan Antonio, muchas gracias por este reporte y seguramente en las emisiones por venir, me refiero a Azucena, José Cárdenas, Jaime Núñez, Paola, habrá más luz sobre las implicaciones que esta determinación tenga en el proceso. Hasta ahorita la nota, como decimos nosotros, la nota es que efectivamente Alejandro Hertz Manero, fiscal general de la República, habría violado el debido proceso en el caso de Rosario Robles. Hasta ahí nos quedamos. Pero en las horas por venir habrá de documentarse de qué forma puede o no impactar al proceso. ¿Es correcto? Así, sin lugar a dudas, y estaremos al pendiente, Mario. A darle, mi estimado Juan Antonio, que es lo tuyo, y ya te escucharemos en otras emisiones de Grupo Fórmula. Gracias. Gracias, buenas tardes. Hoy por la mañana, Ciro Gómez Leiva platicó en su espacio con la propia Rosario Robles de varios temas, pero aquí un fragmento de lo que conversaron. Vemos con mucha esperanza esta decisión del ministro de visitarnos el día 11 de mayo a partir de la carta que recibió y que desde un primer momento él señaló que nos visitaría y por fin ya tenemos una fecha, había mucha expectativa, hay mucha expectativa. Bueno, pues por ahí puede consultar la entrevista en radioformula.mx, fue una entrevista amplia que hizo Ciro a Rosario Robles esta mañana, pero ahora el asunto está en si esto que nos acaba de comentar Juan Antonio Jiménez incide directamente o no en la condición que tiene Rosario Robles para llevar a cabo el proceso me estoy refiriendo, lo seguirá llevando en la cárcel o en arresto domiciliario. Bueno, en estos días, cambiando de tema,
conforme fuimos conociendo del avance de las acciones del gobierno de Nayib Bukele en El Salvador. Platicábamos aquí en el equipo de Joaquín López Dóriga sobre este tema, que es de llamar la atención, la cantidad de arrestos que ha llevado, las objeciones que ha puesto derechos humanos a nivel internacional y las contestaciones del propio Bukele al caso. Laura Pérez Cisneros preparó este trabajo y después haremos contacto hasta El Salvador con uno de nuestros corresponsales. Adelante, Laura. Desde su llegada al poder en junio del 2019, Nayib Bukele, considerado un millennial que hizo su campaña en redes, ha gobernado a El Salvador al lado de la polémica por sus acciones, tras varios gobiernos de sus antecesores manchados de corrupción e inseguridad. Entre sus acciones, Bukele irrumpió en el Congreso con militares y policías armados para forzar el voto y que se aprobara un presupuesto para combatir la inseguridad. Ha expulsado magistrados independientes, instituyó el Bitcoin como moneda oficial. En el 2021 se autodenominó en su perfil de Twitter como el dictador de El Salvador al responder de una forma sarcástica a las críticas y protestas de su gobierno, que era autoritario. El 27 de marzo de este año, ante los altos índices de criminalidad, inició una lucha frontal contra las pandillas de su país e impuso un estado de excepción por un mes al restringir libertades y ampliar los poderes de la policía. Esto después de que en 2 días se cometieron casi 80 asesinatos en la nación centroamericana. Al 19 de abril, el presidente de El Salvador, que se refiere a los delincuentes como terroristas, informó que en 25 días han sido detenidos más de 14,000 pandilleros y presumió que esta Semana Santa fue la más segura en la historia de El Salvador. Eso sí, lanzó esta advertencia dura hace unos días. Y cuando les quitamos un tiempo de comida, saltaron los organismos y las ONGs de defensa de derechos de los criminales. ¿Cómo es posible que le quiten el pollo a los criminales? Sinvergüenzas. Nunca dijeron nada con el derramamiento de sangre en nuestro pueblo. Nunca dijeron nada con los ríos de sangre que corrían en nuestro país. Nunca dijeron nada cuando éramos el país más violento del mundo. Ahí aplaudían. Ahí venía el secretario general de la OEA a darle la mano a los pandilleros. Ahí aplaudían al gobierno por el histórico proceso. Por ahí andan rumores que quieren empezarse a vengar de la gente honrada, al azar. Hagan eso y no va a haber un tiempo de comida en las cárceles. 1, a ver cuánto tiempo duran sus homeboys allá adentro. Les juro por Dios que no comen un arroz. Y vamos a ver cuánto tiempo duran. Y no me importa lo que digan los organismos internacionales, que vengan a llevarse a sus pandilleros. Si tanto los quieren, se los entregamos todos al 2x1. La alta comisionada de la Organización de Naciones Unidas para los Derechos Humanos reconoció el deber del Estado de garantizar la seguridad. Sin embargo, dijo, es imperativo que esto se haga de conformidad con el derecho internacional. En tanto, la UNICEF cuestionó la reciente aprobación de una ley que permite enjuiciar como adultos a menores de hasta 12 años. Encarcelar a niños y niñas, así como adolescentes, no es la solución. El presidente de El Salvador tiene en sus planes la construcción de un centro penitenciario con capacidad para 20,000 delincuentes. Su objetivo, que El Salvador sea un país seguro, aún con sus polémicas decisiones. Realización, Miguel Ángel Sánchez Telles. En Grupo Fórmula, yo soy Laura Pérez Cisneros. Y tenemos más de este caso con este reporte de la agencia EFE. La Asociación de Periodistas de El Salvador junto con la organización Cristosal acudieron este martes al Supremo para tratar de revertir un paquete de reformas que a su juicio criminaliza a la prensa por informar sobre las pandillas. Esto como último recurso antes de presentarse a instancias internacionales. Ambas organizaciones cuestionan a la Sala Actual de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, dado que esta fue nombrada irregularmente en mayo de 2021 y entre ellos se encuentran exabogados de altos funcionarios y exasesores del gobierno de Nayib Bukele. Sin embargo, Castro indicó que es momento para los magistrados impuestos que escojan de qué lado quieren estar. Agregó que estas reformas a la ley de proscripción de pandillas y al Código Penal, que penan hasta con 15 años de prisión cualquier manifestación que aluda al control territorial de las pandillas, están generando dudas en el gremio sobre lo que se puede publicar y no respecto al fenómeno de las pandillas. Además de esta medida extraordinaria, el Congreso aprobó a propuesta de Bukele y sin que se mediara ningún estudio parlamentario el endurecimiento de penas para pandilleros y avaló juzgar a adolescentes como adultos. El nuevo paquete de enmiendas prohíbe a los medios de comunicación la reproducción y transmisión a la población en general de mensajes o comunicados originados o presuntamente originados por dichos grupos delincuenciales que pudieran generar zozobra y pánico en la población.
Vaya, pues qué tiempos los que se está viviendo en El Salvador por este tema. Por una parte, sin duda que hay un beneplácito de un sector de la sociedad porque los índices delictivos han bajado considerablemente. Pero no podemos dejar el tema de lado, el de los derechos humanos. Y usted dirá, oiga, pero si son delincuentes, bueno, primero debe de tener derecho a un juicio. Habría que decirlo de esta manera. Pero pues el alcance es mayor. La determinación del presidente Bukele, como usted ha escuchado en sus propias palabras, me parece que no conoce límites. Límites que sí está fijando para la prensa y para la libertad de expresión en cuanto a este tema. Y por eso saludo con mucho gusto esta tarde a César Faguaga, presidente de la Asociación de Periodistas de El Salvador. César, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Mario, te saludo con mucho gusto. Gracias por la invitación. Gracias. Me parece, César, que son dos temas y me gustaría separarlos, si tú nos los permites. Primero, que puedas compartir con la audiencia de México, que te escucha en todo el país en este momento y en buena parte de Estados Unidos, ¿cuál es la situación real en El Salvador en estos momentos en función de la detención de los presuntos pandilleros? Bueno, creo que es bien importante. Estaba escuchando el reportaje que pusieron ustedes donde se retomaban audios del presidente Bukele y es muy importante como decir, poner en contexto algunas cosas. Por favor. El 26 de marzo, hace un mes casi, El Salvador tuvo una explosión de violencia como no se ha visto durante esta administración. Hubo 62 homicidios en un día, que es una cifra para el país, para el tamaño del país. Es un país pequeño, de 20.000 kilómetros cuadrados, poco más de 7 millones de habitantes, muchísimos asesinatos. Sin embargo, no hay que olvidar algo. Para entonces, ya la administración actual nos había vendido la idea, no solo a El Salvador, sino que al mundo, de que aquí estaba siendo efectivo esto que se conoce como el Plan Control Territorial, que básicamente que es el Estado controle la seguridad de todo el territorio a través del accionar de policía y de Fuerza Armada. Sin embargo, te das cuenta de que eso no era así y que eso era más bien un truco publicitario, como ya varias investigaciones periodísticas lo habían revelado. Pero digamos que en ese momento quedó muy en evidencia que no existía una estrategia, que no había un control territorial y que, como muchas iniciativas de la actual administración, era un cascarón, ¿no? Entonces, eso por un lado. Entonces, por otro, hay que recordar un contexto que es investigaciones periodísticas, y en este caso publicadas por el periódico digital El Faro, han revelado que este gobierno, al igual que otros anteriores, han pactado con pandillas, es decir, han pactado con grupos criminales. Entonces resulta muy contradictorio ahora escuchar al señor Bukele hablando de que ahora sí se quiere hacer un combate a la delincuencia cuando, primero, supuestamente tenían control del país y segundo, porque han pactado al igual que otros gobiernos con delincuentes. Esto es una práctica muy habitual, por desgracia, aquí en El Salvador y a partir de eso, Bukele aprovechó esa coyuntura para sacar a más militares a las calles, para tratar de militarizar toda la seguridad pública y estas reformas que a nuestro modo de ver no tienen nada que ver con el control de las pandillas, sino que tienen que ver con controlar lo único que les hace falta, que es a la opinión pública, al medio de comunicación, al periodismo y a cualquiera que se atreva a disentir. Ahora, César, antes de pasar a ese tema que, pues, sin duda, solidariamente nos sumamos en aras de la libertad de expresión, antes de pasar ahí, lo cierto es que sí, El Salvador tenía un problema de violencia de pandillas, digamos, como un fenómeno social creciente y no sé, tú podrás apreciar a la audiencia, no sé si desbordado, se requería una acción. Pero este tipo de acciones luego lo que traen es arrestos y detenciones arbitrarias y los derechos humanos ahí de lado. ¿Qué podrías decir del fenómeno real de pandillas en El Salvador y si las medidas que han adoptado realmente ha aliviado parcialmente, al menos, el problema que se vivía? No, Mario, la verdad que el problema aquí es, una cosa hay que decirla, porque uno de los mensajes recurrentes de la actual administración es que pareciera que la historia empezó cuando ellos llegaron al gobierno. El problema de pandillas no comenzó con Bukele, es un problema que es heredado.
Pero es bueno recordarlo porque pareciera en serio que todo comenzó en junio de 2019. No es así. Es un problema heredado y efectivamente no es culpa de la actual administración. Eso hay que decirlo. Sin embargo, sí, digamos, han sido igualmente no sé cómo llamarlo, igualmente de irresponsables a la hora de tratarlo, porque no es un problema que se termina. Mucha gente aquí trata de las soluciones que tienen que ser siempre de una forma violenta. Mucha gente cree que el problema de las pandillas se acaba si matas a todos los pandilleros. Ese comentario que acabo de hacer, aun cuando suena muy fuerte, es muy recurrente en el país. La gente cree que el fuego se acaba con gasolina. Y sinceramente, si mañana, por ejemplo, metieras a todos los pandilleros presos o los mataras a todos, aquí no hay pena de muerte, pero si esa fuera la decisión, no se acabara un problema que tiene raíces mucho más profundas en la desigualdad, en problemas económicos, en problemas de desigualdad. Es decir, las causas no se terminan. Ahora, no se termina. César, porque nos queda poco tiempo, ¿qué decir de esta nueva indicación o ley de parte del gobierno para evitar que ustedes opinen allá en El Salvador sobre este tema? Porque hoy lo haces para México y los Estados Unidos. Bueno, lo primero es que nosotros no vemos ninguna relación en que se quiera combatir supuestamente las pandillas y la delincuencia y coartarnos a los medios de comunicación la libertad de ejercer nuestro oficio. O sea, no hay ninguna relación. No vemos por qué nosotros tenemos que limitar lo que cubrimos por el hecho de que supuestamente se quiera combatir la delincuencia. Eso es una contradicción y por eso nosotros lo vemos como un intento de amordazar y de controlar lo que decimos. Se está penando con cárcel de hasta 15 años por el hecho de contar una realidad que afecta a miles de salvadoreños, que es la violencia y las pandillas. Es decir, si muchas de las cosas que se conocen de las pandillas es gracias a investigaciones periodísticas o investigaciones académicas, que gracias a estas reformas no pueden ser reproducidas porque pueden ser consideradas como apología o estar violando la ley. El problema no es el mensajero. El problema no es el mensajero. Es que además las pandillas no van a desaparecer si las dejo de mencionar. Exacto. Una enfermedad no desaparece si yo la volteo a ver para otra parte. Pues, aquí hay un gobierno que intenta decirme qué es periodismo y qué no, qué puedo publicar y qué no. Es decir, es un atropello muy grande de la libertad de prensa. Pues César Faguaga, este canal permanecerá abierto para ustedes como asociación, para ti en lo personal, cuenten con Grupo Fórmula y la difusión que podamos dar a través de nuestros medios a todo México, Estados Unidos y claro está al mundo a través de nuestras señales y portales. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias a César. Son las 3 de la tarde con prácticamente 10 minutos. Vamos a hacer una pausa. Volvemos. Siga con más aquí en Grupo Fórmula, hoy con Mario Ávila Roque. Saludo con mucho gusto en este espacio, a nombre de Joaquín López Dóriga y del mío propio, al ingeniero Régulo Salinas. Él acaba de ser nombrado como presidente del Comité de Energía del Consejo Coordinador Empresarial. Y bueno, pues ingeniero, qué momento el que te toca, ¿no?, para asumir esta responsabilidad tan importante como voz de los empresarios a temas sin duda complejos que tenemos hoy en día. ¿Cómo estás, ingeniero? Muy bien, gracias. Y bueno, como bien dices tú, estos son momentos muy interesantes. Así es, Regulo. Pues te pediría un primer comentario sobre el tema de la reforma que ya no fue, pero que tiene todavía, me parece, asuntos vivos y pendientes, como es la revisión de estas empresas permisionadas para la autogeneración, que después, a decir del gobierno federal, en una simulación estarían asociando a otras empresas para generar energía de una manera, insisto, simulada. Mira, quisiera pegarte un poco más de antecedentes porque había varios procesos en paralelo. Con la reforma de la ley de la industria eléctrica que se hizo el año pasado, esta fue iniciativa que se presentó en el mes de febrero y se recuerda, se aprobó ahí en fast track ahí por Cámara de Diputados y por senadores. Hubo muchas empresas que se ampararon contra los cambios y consiguieron suspensiones definitivas y algunas de ellas fueron de aplicación general. Entonces, para fines prácticos, esos cambios quedaron congelados. En paralelo también estaba lo que se conoce como acciones de inconstitucionalidad que presentaron la Cámara de Senadores, la Comisión Federal de Competencia Económica y el Estado de Colima,
y esas le toca a la Suprema Corte de Justicia resolverlas. Sí. Y son lo que he estado haciendo en estas semanas. Y el tercer camino era la reforma constitucional que se presentó en octubre pasado y fue la que se votó, aunque se rechazó el domingo pasado. Entonces, en lo de la Suprema Corte de Justicia, hubo ya en la junta que tuvieron el 7 de este mes, se requería una mayoría calificada de ministros para poder hacer inválida la ley. Sí. Entonces, eso implicaba que fueran 8 ministros. Y en los artículos importantes, los que nos preocupaban, ahí no consiguieron la mayoría calificada, pero sí obtuvieron una mayoría de 7-4 o de 6-5. Entonces, los juicios de amparo que se presentaron por la reforma a la LIE estaban pendientes por una señal de la Suprema Corte de Justicia, que los jueces no trabajaran en eso mientras no hubiera una resolución. Ya una vez que ocurre eso y que se reanudan estos procesos judiciales, lo que nos dice la experiencia es que los jueces toman como referencia como se dio la votación en la Suprema Corte. Entonces, como ahí la votación fue que los artículos importantes eran en contra de la Constitución, lo más probable es que ellos vayan también a votar a favor de las empresas que se ampararon. Entiendo. Y esto te lo comento porque dentro de las suspensiones estaba hay un artículo que decía que se iban a cancelar contratos o los permisos de autoabasto para aquellas empresas que lo hubieran obtenido de manera ilegal. Y ese artículo en especial sí tuvo una mayoría de ministros que votó a favor, y en eso siempre hemos estado de acuerdo y siempre se ha podido hacer, no se requeriría de la reforma. Entonces, las empresas que tienen permisos de autoabasto, si califican en esa parte que los consideren que los obtuvieron con fraude a la ley, que es lo que dice literalmente el artículo, les pudieran cancelar el permiso. Pero lo que entendemos es que la mayor parte de las empresas, si no es que todas, los obtuvieron conforme a lo que marcaba la ley. Sí, en ese sentido, ingeniero, me parece que no hay duda y habría seguridad, me parece, para todos ellos. El punto está cuando alguna de estas empresas permisionadas para la autogeneración ha venido asociando a otras y con ello, digamos, hay se cuentan por miles las que están en esa condición que no forzosamente son autogeneradores, ¿no? Lo que pasa es que lo que dice la ley estrictamente es que una empresa, el permiso de autoabasto únicamente le puede vender a sus socios. No especifica si ese socio debe tener una acción o 1000 acciones o el 100% de la empresa. Entonces, legalmente fue válido como se otorgaron los permisos y luego como fueron sumando socios. Pero bueno, eso a mí no me corresponde decidirlo, creo que le corresponderá a los jueces decidir si se obtuvieron o no de manera fraudulenta. Entiendo. Lo que sí es un hecho es que pues casi nos regresamos al principio, porque lo más probable es que las reformas a la ley se vayan a declarar inválidas a través de este proceso de amparos, donde ya una vez que tienes un número X de resoluciones se sienta ahí jurisprudencia, pero el sector sigue detenido, o sea, los permisos no avanzan en la Comisión Reguladora de Energía. Hay centrales que ya están listas para operar y que no les han dado el visto nuevo para arrancar, etcétera. Y a ese punto iba, ingeniero. Estoy platicando con el ingeniero Régulo Salinas, presidente del Comité de Energía del Consejo Coordinador Empresarial. A ese punto iba, si hay certeza sobre todo lo que has expuesto, ¿en dónde estaría la preocupación, digamos, del sector privado con respecto a la inversión en materia energética? ¿Sería esto que hay plantas o complejos ya instalados y que no pueden operar? Mira, yo te diría que aquellos que ya están operando, lo que ha venido ocurriendo con el rechazo de la reforma constitucional y como se dio la votación en la Suprema Corte, yo creo que ellos deben estar bastante tranquilos. El problema son las nuevas centrales.
aquellas o que ya tienen permiso o que no han arrancado, o aquellas que no han podido obtener los permisos. Y para eso lo que se requiere es sentarnos todas las partes y realmente, yo no diría hacer una reforma, pero sí corregir aquellas cosas que deban corregirse, que estoy seguro que hay varias. Y la opinión de los expertos que participaron en el Parlamento Abierto es que esos cambios se podían lograr o con cambios en las leyes secundarias o en los procesos regulatorios. Entonces, hay toda la voluntad del sector privado a sentarnos para hacer los cambios que fortalezcan a CFE, pero no como lo planteó el gobierno en su reforma, que era básicamente eliminarle la competencia a CFE e incrementar el costo de la electricidad. Entonces, sí hay un interés fuerte del sector privado de sentarse a negociar esos cambios. Estoy seguro que se requiere, y tener un acorde y con eso solucionar y que el sector pueda estar avanzando. Bien, ingeniero, pues le agradezco mucho el haber compartido con la audiencia de Grupo Fórmula y de este espacio los conceptos y puntualizaciones al momento que está viviendo en materia de autogeneración y generación de energía. Muchas gracias, ingeniero. No, bien, gracias por la invitación. Gracias, muy buenas tardes. Bueno, pues estamos ya prácticamente en la recta final de este espacio y pues vamos contigo, Karina Macías y los estados. Gracias, Mario. En Chiapas siguen las investigaciones para dar con los responsables del ataque a tiros que sufrió la exalcaldesa del municipio de Ostoacán, Madaí Cadenas Juárez, cuando estaba en una camioneta afuera de su casa en Tuxtla Gutiérrez. Es reportada como estable, pero con situación de alto riesgo por los 4 impactos que recibió. En Guanajuato, 5 personas murieron en 2 ataques diferentes en la comunidad del Carrizalito, en Irapuato, donde además otras 2 resultaron heridas. En Sinaloa buscan a 3 jóvenes originarios de Nuevo León que presuntamente fueron secuestrados el sábado 16 de abril por un comando de más de 20 hombres armados en un inmueble de la ciudad de Mazatlán. En Michoacán, la Secretaría de la Defensa Nacional envió 400 elementos a la entidad para reforzar la seguridad en los municipios de Zitácuaro, Zamora, Jacona y Morelia. En lo que va de este año han arribado más de 2.500 militares a esa entidad. La CONAPOR informó que hay 65 incendios activos en el país. Detalló que el fuego en la Reserva de la Biosfera El Cielo en Tamaulipas lleva más de un mes y ha afectado aproximadamente 6.000 hectáreas, aunque está controlado en un 80%. Mario. Gracias, Karina. Don Pepe Fonseca, adelante. Buenas tardes, Mario. Buenas tardes al auditorio de Radio Fórmula. Algo anda mal en el gobierno, en todo el oficialismo, al negarse a reconocer el riesgo en que ponen a los diputados de oposición con la campaña de odio que los califica como traidores a la patria por votar contra la iniciativa de reforma eléctrica. Algo anda mal, porque no son tan ingenuos como para creer que la violencia verbal es inofensiva. Y además alientan a sus exaltados militantes en lugar de serenarlos. Y se conforman con decir, bueno, ojalá y no haya confrontaciones. Está en campaña el presidente, dijimos ayer, Mario, sí. Pero si ya cerraron espacio para el diálogo político, me pregunto si durante los siguientes 2 años y 5 meses que le quedan a este gobierno, para el oficialismo, lo único políticamente correcto será el monólogo de Palacio. Conste, Mario, es pregunta. Gracias y buenas tardes. Muchas gracias por el favor de su atención. Ya mañana es viernes, viernes de Pascua. Para todos aquellos que todavía siguen en periodo vacacional, pásela bien. Gracias, quédese en esta misma cadena con Eduardo Ruiz Gili, la cadena 2 de Grupo Fórmula, ESPN Radio Fórmula. Yo lo espero mañana, aquí en punto de la 1:30. Muy buen provecho.